Muy bien, muchas gracias. Yo felicito la participación del ingeniero Jaime Sánchez y de la ingeniera Oblitas. De hecho, hemos revisado y comentado sobre algunas tecnologías, pero creo que podría ser una muy buena práctica el revisar cómo en otras esferas se va trabajando el tema de registros públicos o el tema de servicios en organizaciones públicas. Por ejemplo, ya tenemos al Reino Unido, ya tenemos a Suiza y a muchos otros países que tienen casos aplicados de tecnologías como blockchain, una tecnología que permite o permitiría en nuestro país el generar registros con una posibilidad de tener una mejor confiabilidad de datos y disminuyendo el rol intermediador que pueden tener algunas organizaciones también y descargando ese tipo de eh, función o rol que tienen. También, por ejemplo, inteligencia artificial en una hiperautomatización de procesos que ya se aplica en el mundo. Hoy los bancos en el Perú, por ejemplo, buscan mejorar y optimizar sus procesos, pero también hiperautomatizarlos. En el Perú, BCP y muchas otras organizaciones financieras lo están haciendo, aplicando RPAs. Estas prácticas pueden ayudar mucho al sector público al margen de tener los microservicios y una conexión entre diferentes organizaciones que coincido, pienso que es clave, pensar en tecnologías que complementen a los proyectos de Big Data que podrían también tener trabajando y a los proyectos que estén soportados con recursos y servicios en la nube, como ya lo comentaba. Hablamos de industria 4.0 y tenemos que hablar de inteligencia artificial y tenemos que hablar de la sociedad inteligente o sociedad 5.0 y tenemos que hablar de blockchain. Es importantísimo. Sigamos casos en Latinoamérica, por ejemplo, de hiperautomatización de procesos en organizaciones públicas como por ejemplo los de Argentina, Brasil, Colombia, y existen, por ejemplo, más de 230 casuísticas de su aplicación o de aplicación de inteligencia artificial para mejorar procesos e hiperautomatizarlos en Noruega, por ejemplo. Eso ya existe y tendríamos que revisar si eso podría aplicarse y podría encajar siempre, obviamente, teniendo el cuidado de la normativa. Por el chat veo algunas preguntas. Permítame de repente revisar. Buenas tardes. Realizar la siguiente consulta. Dice John, ¿cuál es o podría ser el impacto de la industria 4.0 en registros públicos? Número uno, velar que el registro tenga una adecuada validez y adecuada confidencialidad también en muchos casos y que sea difícil de ser la data corrupta. Ingeniero, También podría hiperautomatizar. Sí, dígame. después va a haber una ronda de preguntas, por favor. Correcto. Sí, muy Sí. amable, Entonces, gracias. no, a usted. Entonces, el tenor de mi participación era que se puede empezar a trabajar ya proyectos, por ejemplo, repito, los de blockchain, que van a ayudar a hacer que la base de datos no esté centralizada. Vamos a descentralizar esa base de datos y vamos en base a algoritmos permitir evitar esa distorsión o esa modificación o alteración de datos gracias a plataformas que ya se aplican en el mundo e que incluso permiten tokenizar, que permiten anonimizar algunos datos que por un tema de cuidado y de información personal no deberían de ser públicos abiertamente. Entonces, hay muchos aspectos que revisar en esta tecnología, pero sí es cierto que tiene algunas desventajas. Una de ellas es obviamente que los profesionales que trabajan proyectos Big Data y Blockchain, por ejemplo, requieren o se requiere primero una capacitación y son todavía costosos. Y dos, que el recurso tecnológico que utilizan para las transacciones son todavía altos porque tiene que registrar y validar en su cadena de bloques dispersa. Por otro lado,
Sí vemos casos de aplicación, les decía, en diferentes países del mundo y, por ejemplo, en Italia ya desde el 2017 las transacciones compra-venta de inmuebles o registros de propiedad de vehículos están tokenizadas y tienen una certificación blockchain. Lo cual permite, obviamente, agilizar y también velar por este proceso. Por otro lado, la inteligencia artificial y los algoritmos, más este año 2023, cuando empezamos a ver los diferentes modelos expuestos de inteligencia artificial, me permiten encontrar patrones de datos donde la persona naturalmente no lo encontraría o le sería muy difícil, y teniendo en cuenta que en registros públicos tenemos una gran cantidad de datos, encontrar patrones que podrían ser útiles para toma de decisiones a nivel país, de hecho, sería muy valioso. Consideramos que los algoritmos trabajando y analizando la data que tiene las organizaciones y el sector público podría ser de mucha utilidad para tomar acciones en bien de nuestro país, al margen de hiperautomatizar. Los RPA, por otro lado, analizan procesos y a cada una de las tareas la delegan, por ejemplo, a algunos agentes de software e hiperautomatizan el proceso de atención a clientes, el proceso de registro mismo interno, clientes externos y externos, y eso le da espacio a la persona para que pueda analizar mejor la situación y tomar mejores decisiones. Bien, muchas gracias. Estamos prestos a la rueda de preguntas.